Algunas tienen un clima duro y son muy inhóspitas. Otras tienen una gran población y hasta son compartidas por más de 2 países. Te invitamos a conocer todas las curiosidades sobre las fronteras internacionales que hay en islas. Si tuvieras que arriesgar, ¿cuántas islas marítimas hay en el mundo que tienen dentro una frontera internacional? ¿Qué número dirías? ¿5, 10, 20, 50, 500, 1000? Bueno, mientras te damos tiempo para que lo pienses, te contamos que 1/3 de ellas no tienen población estable, pero el resto sí. Hay solo una isla en el mundo que es compartida por 3 países distintos. Es decir, hay más de una frontera internacional allí. Se trata de la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Casi 3/4 partes del territorio son de Indonesia y el resto se lo reparten Malasia y el pequeño Brunei. Pero, mientras que Indonesia y Malasia tienen territorios en otras islas, todo Brunei se encuentra en estas 2 secciones de Borneo. En total viven allí 21 millones de personas. Si bien es mucho más despoblada que la cercana Java, en donde hay más de 150 millones de habitantes, Borneo es una de las islas más pobladas entre las que cuentan con fronteras. Solo es superada por la Española, que se encuentra en el Caribe y alberga a 22 millones de personas. Es compartida por 2 países, Haití en el oeste y República Dominicana en el este. Casi 2/3 de la isla pertenecen a Dominicana. Pero, a pesar de ello, la población de ambos países es similar, por lo que la densidad de población de Haití es bastante mayor. Si bien Borneo y la Española son las más pobladas, ninguna de ellas es la más grande de todas. Esa marca pertenece a Nueva Guinea, ubicada en Oceanía y dividida entre Indonesia en la parte occidental y Papúa Nueva Guinea en la oriental. Casi toda la frontera se corresponde con el meridiano 141 este, con la excepción de esta pequeña porción de tierra que sigue al río Fly y que permite a los papuanos ganarles algunos kilómetros a la línea divisoria. Indonesia tiene el récord de cantidad de islas compartidas, ya que cuenta con 2 más. Una es Sabatik, que tiene con Malasia y se encuentra justo frente a la costa de Borneo, pero es mucho más pequeña. La otra es la isla de Timor, que comparte obviamente con Timor Oriental. Y como aprendimos hace poco, Timor significa oriente, así que etimológicamente este país es Oriente Oriental. Si nos vamos a Europa, la isla más grande y más poblada que tiene una frontera es Irlanda. Hasta hace poco más de un siglo no existía, ya que toda la isla formaba parte del Reino Unido. Pero con la independencia de la actual República de Irlanda, existe una frontera que la separa de Irlanda del Norte, nación constitutiva del Reino Unido, al igual que Inglaterra, Escocia y Gales. Otra que está en Europa, aunque dentro del mar Mediterráneo, es Chipre. En principio, nos encontramos con la República de Chipre y nuevamente con Reino Unido, ya que cuenta con 2 bases militares soberanas llamadas Akrotiri y Dekelia. Pero la parte septentrional de la isla es controlada por la República Turca de Chipre del Norte, un estado con reconocimiento limitado. Si tomáramos este caso, sería otra isla con 3 países distintos, lo mismo que sucede en Borneo. Para completar las 5 más extensas de todas, tenemos que viajar al extremo sur de América. Argentina y Chile comparten la isla grande de Tierra del Fuego. Si bien los chilenos poseen más del 60% de la superficie, no cuentan con grandes asentamientos. De hecho, el 96% de los 200.000 habitantes están en la parte argentina. Las 2 ciudades principales de la isla son Río Grande y Ushuaia, que concentran casi la totalidad de la población. La otra, que está en América, es la isla San Martín. Si bien está en este continente, pertenece a 2 países que son en gran parte europeos. La zona norte es de Francia y la sur de Países Bajos. Si vamos más al norte, llegaremos a la frontera más nueva de todas. Se encuentra en la pequeña isla Hans, que está frente a Groenlandia. Está deshabitada y es parte tanto de Canadá como de Dinamarca, después de un acuerdo fronterizo que se produjo en 2022. Pero todavía quedan algunas que tienen población, como la isla Usedom, dividida entre Alemania y Polonia. Tiene una geografía muy particular y se encuentra sobre la costa del mar Báltico. Una de las más llamativas de todas es la isla Pasaporte. Es artificial y pertenece a Arabia Saudita y a Bahrein. En 1986 se inauguró la carretera del Rey Fahd, que tiene 26 kilómetros y conecta a ambos países. Es la única conexión de Bahrein, una nación insular, con el continente.
En medio de la ruta se encuentra la isla Pasaporte, en la que las autoridades de ambos países se encargan de los trámites aduaneros correspondientes para quienes cruzan por tierra. El resto de las islas marítimas con fronteras están despobladas. En orden de tamaño, se trata de Kataya, que es sueca y finlandesa, la isla K, que es rumana y ucraniana, Koiluoto y Vanhasari, que son rusas y finlandesas, y por último, Merket, la más pequeña, que merece un párrafo aparte. Tiene un perímetro de solo 1 kilómetro y la frontera tiene este extraño recorrido. ¿Por qué suecos y finlandeses convinieron este rarísimo límite? En este punto hay un faro finlandés que se construyó a finales del siglo XIX, pero actualmente está automatizado. La frontera pasaba por medio de la isla, pero para respetar la soberanía del faro y que ambos países conserven la misma proporción del territorio, acordaron en 1985 este trazado. Así que volviendo a la trivia inicial, todos los que arriesgaron que son 17 las islas marítimas que tienen fronteras internacionales estaban en lo cierto. Igualmente, podemos mencionar a un montón de islas con fronteras más, ya que no todas están en el mar, sino que también hay en ríos o lagos. Entre las más destacadas encontramos a Martín García, una isla ubicada en medio del Río de la Plata. Históricamente pertenecía a Argentina, a pesar de que se encontraba en medio de las aguas uruguayas. Pero, desde que se acordaron los límites entre las dos naciones, la naturaleza jugó su partido. En la década de 1980, los sedimentos generaron que se uniera la isla Timoteo Domínguez, que es uruguaya. De esta forma, se generó la única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay. Un caso particular es el de la isla Corocoro, en el norte de Sudamérica. Pertenece a Venezuela y Guyana, aunque en realidad es parte del Esequibo, la región que administran en la práctica los guyaneses, pero reclaman los venezolanos. Podría ser considerada de mar, ya que da sobre la costa del Atlántico, pero está en el delta del río Barima. No tiene población ni asentamientos, y la parte de Venezuela es una reserva natural. Y para el final dejamos algo que no parece tener ningún sentido. En el lago Goldajärvi se encuentra el punto exacto en el que se unen Noruega, Suecia y Finlandia. En vez de que el trifinio se encuentre en el agua, no tuvieron mejor idea que construir este montículo, conocido como Treriksröst. Tiene unos 4 metros de diámetro y podemos considerarlo una isla artificial. Así que en ese caso sería una isla lacustre compartida por 3 países y podría ser la dueña de un récord mundial, la isla más pequeña del mundo que tiene una frontera internacional. ¿Conocías algunas de estas historias? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro libro, aportar como miembro o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.